Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un tema, el plan de redención o plan de salvación de Dios. Desde el Génesis capítulo 1, en el último versículo, vemos que todo lo que hizo Dios era bueno y no existe improvisación con Dios. Y todo lo que hizo fue por medio de planes. Él tiene planes, queridos hermanos. Y en el cielo existe un calendario divino totalmente desconocido para el ser humano. Y Dios realiza sus propósitos de acuerdo a su tiempo y a su plan. En Gálatas 4:4 vemos y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todas las profecías que tienen un cumplimiento exacto en día y hora. Tenemos, por ejemplo, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. ¿Por qué era? Porque era la hora en que donde se ofrecía el primer sacrificio de un cordero. Y en la hora de su muerte de Jesucristo fue a las 3 de la tarde. Es donde se ofrecía el segundo sacrificio. Para entender eso tenemos que tener en cuenta y estudiar el motivo del santuario. El santuario celestial es el santuario terrenal que hubo aquí en la tierra, en el Antiguo Testamento, queridos hermanos. Jesús entró a Jerusalén un 10 de Abib, que era el día que se separaba el cordero para la Pascua, ni antes ni después. Todas las profecías indican que es un Dios que planifica, y si existió un plan de salvación, la entrada del pecado no tomó por sorpresa a Dios. Él ya había elegido un plan de salvación para el ser humano, para que sea Jesucristo nuestro Redentor. Pues, ¿cuál era la posibilidad de que como el ser humano tenía libertad, inteligencia, así como fue creado, tanto los ángeles como el ser humano, puede que el ser humano use mal su inteligencia para vivir mal su libertad? Y si el ser humano caía, pues Dios tenía un plan de redención, lo cual es Cristo Jesús, es el plan de salvación de Dios. El plan de Satanás es arruinar la creación de Dios. Y Adán fue creado en el sexto día por las manos de Dios y Dios mismo le dio aliento de vida. Y cuando Adán despertó, vio el rostro de Dios, de su creador. ¿Por qué? Porque él fue perfecto, sin pecado. Y Dios entregó el dominio del planeta en sus manos de Adán. Cuando Satanás hace caer a Adán, Satanás pues tiene el dominio de la tierra. Mas Dios colocó un punto final al fin de la historia con su plan de salvación en un futuro, queridos hermanos, que hoy en día se estamos viviendo. Debemos tomar ese plan de salvación que Dios nos tiene para todos. Satanás usa los cinco sentidos para atraer y hacer caer al ser humano. Y también usa la filosofía para colocar la duda en la mente del ser humano. Y él promete algo que no puede cumplir. ¿Sabes cuál es? La inmortalidad, que él no lo puede darlo, solamente Dios. Cuando por fin pueda redimir al ser humano, a los hijos de Dios y a los que han muerto en Cristo. Cuando Eva aceptó el trato de Satanás, Adán y Eva quisieron ser dioses y teniendo la misma filosofía de Satanás con la que fue arrojado desde el cielo. En Romanos 3:23 y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice, y en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Adán y Eva estaban vestidos con un manto de luz, y cuando pecaron se vieron desnudos, perdón, y tuvieron vergüenza, y se degradó su imagen. Y Dios quiere restablecer esa imagen y dándole un nuevo manto de luz. Hoy en día se les está echando la culpa a Dios de todos los males se echa la culpa a Dios. ¿Y de dónde viene eso? Lo cual viene eso desde el Edén. Viene de Adán y Eva, que no aceptaban su culpa. Adán echaba la culpa a Eva, Eva le echaba la culpa a la serpiente, y prácticamente pues Eva le estaba y Adán estaban echando la culpa a Dios porque Dios creó la serpiente. Nuestra condición con la entrada del pecado, ¿no? Nuestra condición con la entrada del pecado lo vemos claramente en textos bíblicos como Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. En Salmo 51:5, he aquí, en maldad me he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
En Mateo 15:19, porque el corazón salen malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Queridos hermanos, para dejar de pecar, nosotros debemos tener naturaleza de Cristo, ser perfectos como Cristo mismo lo dijo. Debemos andar como anduvo Cristo. Queridos hermanos, es así. Muchas veces queremos cortar el fruto del árbol para acabar con este, con todo, ¿no? Pero para acabar definitivamente así, una tipología así como el pecado, tenemos que hacerlo desde la raíz. Primera de Pedro 1, del 18 al 20, ¿qué nos dice? Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, para pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, antes de la caída de Adán y Eva, Dios ya había tenido su plan de redención, la cual Cristo mismo se eligió. Dios siempre está tratando de encontrarte, pero el ser humano no se deja encontrar. Dios está tratando de encontrarnos, pero nosotros no nos dejamos, queridos hermanos. Dios quiere restaurar nuestras vidas. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que ser nuestro Salvador y no otro ser como un ángel? Porque Jesucristo es divino. En Hebreos 1:8 nos dice, mas el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. También Jesucristo es ser humano. En Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Jesucristo es sin pecado. Primera de Pedro 2:22, el cual dice, nos hizo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Queridos hermanos, Jesucristo es nuestra fuente de vida. Nadie más podría morir en nuestro lugar. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.